palabra. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la misión de la iglesia? En una palabra, predicar. ¿Otra persona? Evangelizar. Concuerdo. Vamos a continuar. Quiero dejar en sus mentes y en sus corazones unas preguntas. Quiero que se hagan estas preguntas a sí mismos y que se las respondan a sí mismos. Son incómodas, ¿ah? Son preguntas incómodas, de esas que caen mal. ¿Ok? Primera pregunta. ¿Somos una iglesia pequeña en número o en fe? 2. ¿Nos hace falta gente para trabajar o nos hace falta gente comprometida con el Evangelio de Cristo? Les dije que eran incómodas. ¿Hacemos algo para proyectarnos a la comunidad o solo vivimos nuestra fe como iglesia de la puerta para adentro? ¿Usamos estas instalaciones para glorificar a Dios o para nuestra comodidad? ¿Leemos la Biblia para vivirla o para cumplir con una parte del culto? ¿Estudiamos la Biblia para demostrar lo mucho que sabemos de teología o para vivir aquello que aprendemos? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Somos religiosos o vivimos a Cristo? ¿Hablamos mucho y hacemos poco? ¿Estamos involucrados o estamos comprometidos? ¿Ama usted a Dios? Si me pregunta a mí, hermano Eric, ¿usted ama a Dios? Yo voy a decir, sí, claro, yo amo a Dios. Pero luego me sacan este versículo, uno de tantos que hay. Porque Cristo dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 21. Jesucristo dijo algo un poco más fuerte también. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dijo, vosotros sois mis amigos. ¿Sí qué? Si hacéis lo que yo os mando. Así que la próxima vez que me pregunte a mí mismo si amo a Dios, voy a tener que examinar algunas cosas antes de responder. Podría seguir haciendo preguntas incómodas, pero no hay tiempo. No es el propósito de este mensaje. Pero les pido que mediten en esas preguntas y que pidamos al Padre, en el nombre de Jesús, que toque nuestro corazón y que nos dé pasión por las almas perdidas. Yo lo estoy haciendo porque lo necesito. Yo lo necesito. Estuve en un congreso misionero con el hermano pastor la semana pasada, ¿no? Se dijeron muchas cosas que me incomodaron mucho. Me incomodaron porque me confrontaron, si no, no me hubiera sentido incómodo. Pero hubo una frase que me golpeó fuertemente y dice, literalmente, si la iglesia es si es iglesia, es misionera. Y si no hace misiones, ¿qué es? Si es iglesia, es misionera. Y si no hace misiones, ¿qué es? Incómodo, ¿verdad? Hace un poco más de un año visité una iglesia en Limón, la primera iglesia bautista de Limón. Su pastor fue mi mentor y profesor en el seminario bíblico bautista. Y recientemente abrió una obra en Batán, una iglesia hija. Recientemente es semanas, pocos meses. El domingo antepasado tuvieron solamente en niños
210 niños en la escuela dominical. ¿Cómo lo hicieron? Trabajando. Y eso no es trabajar dentro, eso es trabajar fuera. En esas dos iglesias, en la primera iglesia bautista de Limón y también en esa primera iglesia bautista de Batán, hay un rótulo enorme. Es imposible ignorar ese rótulo cuando usted llega a esa iglesia. Está dentro del templo. Imagínense ese rótulo, aquí al frente, en letras del tamaño de donde termina el asta hasta el cielo raso, así. Letras grandes, gruesas, que desde cualquier parte del templo es imposible no ver el rótulo. Y dice, la misión de la iglesia es misiones. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Las iglesias que realmente están creciendo, y no me refiero a iglesias que explotan en membresía y luego después de un tiempo no tienen a nadie, sino iglesias que van creciendo consistentemente y su membresía se mantiene y crece y se renueva. Son iglesias que están haciendo misiones. Pero no son iglesias que se multiplican hacia adentro, no necesariamente. Son iglesias que se multiplican en forma de nuevas iglesias, porque están haciendo misiones. Y en esas iglesias no es el pastor, ni el encargado de misiones, quien hace el trabajo. Ellos lo coordinan. Pero no podrían hacer nada si los miembros de esas congregaciones no estuvieran comprometidos con la predicación del evangelio a toda criatura. Así que hoy vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de predicar y vamos a hablar de templo. Y empecemos con predicar. Quiero que estudiemos un pasaje sobre la predicación del evangelio. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Y dice, que prediques el mensaje, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Reina Valera 1960. Me gusta la traducción que hace de este pasaje la versión Dios habla hoy. Dice, que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Convence, reprende y anima enseñando con toda paciencia. Hay al menos 33 verbos griegos que se usan en el Nuevo Testamento para ilustrar la riqueza de la predicación. Se dividen en 4 grupos. No lo vamos a estudiar ahora. Y aunque la cantidad de veces que aparezca el verbo predicar en el Nuevo Testamento va a depender de la traducción misma, es importante saber que la versión inglesa King James lo utiliza 136 veces en el Nuevo Testamento. Cuando algo aparece tal cantidad de veces en la Biblia es porque hay que prestarle atención. No pude conseguir el dato para la Reina Valera 1960, pero comparando traducciones me parece que el número debe andar parecido. Sin embargo, esto me da una idea de lo importante que es para nuestro Dios que el evangelio sea predicado. En 1 Timoteo 4:2, la palabra que se traduce como prediques es el verbo keruso, que significa proclamar, publicar, pregonar, divulgar. ¿Se acuerdan de los pregoneros? Hace muchos años. ¿A dónde pregonaban? ¿A dónde pregonaban? En la calle, en los parques. Dicho de otra manera, afuera. Afuera. La frase a tiempo o cuando sea oportuno viene de la palabra eukairos,
Y precisamente significa oportuno. Pero me llama la atención la frase fuera de tiempo, que viene de akairos, que se deriva de akairomai, que implica algo que es inoportuno para uno mismo, para el que lo recibe, o que se hace cuando la ocasión no es apropiada. Como cuando usted está a punto de saborear su almuerzo, ¡upe! ¿Verdad que son inoportunos? Bueno, esa es la idea. Y me llama la atención porque el verbo queruso es un verbo cuyo modo es auristo, activo, imperativo en la segunda persona singular. Eso sí lo vamos a ver. El auristo tiene el efecto de convertir en momentos la acción. O sea, que considera la acción como un momento. La mira como algo que sencillamente sucede o ha sucedido, sin distinguir pasos en su progreso. El modo activo, por su parte, implica la acción directa de quien ejecuta la acción del verbo. En este caso, la segunda persona del singular. Tú, usted. Y finalmente, el modo imperativo es el modo en que se expresa una orden, un mandato, una exhortación. Estos verbos entonces son una orden directa que le da Pablo a su discípulo Timoteo. No le está dando un consejito, le está dando una orden. Pero esa carta la dejó Dios ahí para nosotros. No para que sepamos lo que Pablo le dijo a Timoteo, sino para que lo hagamos. Para que hagamos lo mismo que Pablo le ordena a Timoteo que haga. Que prediques, que insistas con el evangelio a los que no lo conocen. Cuando estén de buena gana para escucharlo y cuando no. Cuando sea oportuno y cuando no. Pero esta orden no solo se la da Pablo a Timoteo. Antes que Pablo, Cristo mismo la dio a sus discípulos. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo interesante es que la palabra que se traduce aquí como predicar es el mismo verbo, queruso, en modo auristo, activo, imperativo de la segunda persona, plural. Es decir, ustedes. Así nos dice, ustedes. Yo estoy metido en ese ustedes, ¿ok? Por otra parte, lo que conocemos como la Gran Comisión, Mateo 28, 19 y 20, ahí no aparece el verbo predicar. ¿Sabían eso? ¿No aparece? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sin embargo, hacer discípulos se traduce una palabra griega que no voy a pronunciar aquí. Ahí la tengo escrita, pero no la puedo pronunciar todavía. Y también es un verbo auristo, activo, imperativo de la segunda persona plural. Y es que para ser discípulos, ¿qué hay que hacer primero? Predicar. Y después, adoctrinar. De hecho, la versión Reina Valera antigua dice doctrinado. Así es como lo dice. Y en eso resume predicación y hacer discipulado, hacer discípulos. Entonces tenemos claro, mis hermanos, que hay un mandato, una orden para salir a testificar, a predicar el evangelio de Cristo allá afuera. Y eso no es solo para el pastor o para algún grupo de hermanos en el Ministerio de Evangelismo y Misiones, es para toda la iglesia. Ahora hablemos del templo. ¿Recuerdan las preguntas sobre el templo, verdad? De las que hice al inicio, las incómodas. ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? Empecemos por preguntarnos ¿para qué se reunía la iglesia primitiva? Hechos 5:42. Ahí no dice para qué se reunían, ahí dice lo que hacían. Pero preguntémonos para qué se reunían, mientras vemos lo que hacían. Y todos los días
En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí no dice solo los domingos o solo cuando hay culto. Dice todos los días, pero además dice en el templo. Y aunque estoy seguro que no se refiere al templo de la iglesia, porque creo que esa iglesia no tenía templo, me equivoco, pastor, por lo menos en ese momento no tenía templo. Así que se refería al templo judío, para que los que no crean en Cristo oyeran y creyeran. Eso es algo como decir, vámonos allá a la basílica a predicar a Cristo. Eso es lo que estaban haciendo sus hermanos. Exactamente eso. Y luego dice, por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Arrasaban con el pueblo. ¿Cuándo? Todos los días. No me malinterpreten, mis hermanos. Yo doy gracias a Dios por este templo. Pero creo firmemente que sin este templo, quítelo, seguimos siendo la iglesia de Cristo. Y si no tuviéramos dónde reunirnos como un templo como el que tenemos, debajo de un árbol, en una plaza, en un parque, nos podríamos reunir. ¿Y sabe qué? Causaríamos más impacto. Imagínense un culto en el Parque Central de Cartago y nos echan la policía, que la echen. ¿Se anima? ¿Cuántos de nosotros salimos con 10 trataditos en la bolsa? En nuestro diario caminar, en lo que hacemos diariamente, trataditos en la bolsa. Para repartirlos a quienes encontremos en el camino. Vamos muy ocupados en nuestros pensamientos, ¿verdad? Absortos en nuestro quehacer de cada día. La vida cristiana no se vive aquí adentro, mis hermanos. No es aquí donde se vive la vida cristiana. El servicio al Señor no es aquí. Perdónenme, pero no es aquí. ¿Para qué se reunía la iglesia primitiva? Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Para eso se reunían, para aprender. ¿Y sabe por qué querían aprender? Porque todos los días en el templo, en la basílica, en las plazas y por las casas no cesaban de enseñar y predicar lo que aprendían a Jesucristo. ¿Dónde podemos perseverar en la doctrina de Cristo? La respuesta es obvia, aquí, en el templo, en nuestro templo. ¿Dónde podemos tener comunión unos con otros? Aquí, con nosotros. Pero si nos quedamos en la comunión entre nosotros, no hemos aprendido nada. Vinimos a perder el tiempo. Voy a hacer algo que rara vez hago. Pero creo que
Uno, dos, ok. ¿Se oye la guitarra? Ok. Escribí esta canción cuando estaba allá en el Redentor. O sea, hace como 20 y tantos años. Y precisamente tenía la misma incomodidad que tengo ahora. No estoy haciendo nada. Me siento que no sirvo para nada. Que soy un siervo más inútil que el siervo inútil. Y es que estaba muy cómodo, ¿saben? Estaba muy cómodo en esa iglesia. André era muy pequeño. En nuestra comodidad, muy difícil es pensar siquiera en caminar 4 cuadras para dar testimonio a los demás. Si hace sol por el calor o por la lluvia, siempre hay una excusa para dar y decir que fue imposible venir. Y en el carro manejar entre el tráfico fatal, a la iglesia tengo que llegar. Como quisiera descansar de este duro transitar y tener comodidad. ¿Cuánta gente puede haber caminando por ahí sin Jesús? ¿Cuántos de ellos pasarán a tu lado y morirán sin oír de Jesús? Y en el carro manejar entre el tráfico fatal, a la iglesia tengo que llegar. Como quisiera descansar de este duro transitar y tener comodidad. Estaría mi Jesús cómodo allá en la cruz. Habrá sido una experiencia agradable el sentir la lanza del romano en su costado, el martillo incrustándole los clavos y las voces de las gentes que decían: si eres hijo de Dios, sálvate. Y en el carro manejar entre el tráfico fatal, a la iglesia tengo que llegar. Como quisiera descansar este duro transitar y tener comodidad. Y estaría mi Jesús cómodo allá en la cruz. Habrá sido una experiencia agradable el sentir la lanza del romano en su costado, el martillo incrustándole los clavos, o las voces de las gentes que decían: si eres hijo de Dios, sálvate. ¿Aló? Ok.
Vivimos en el centro de la idolatría de nuestro país. ¿Qué les parece si nos vamos a repartir tratados a la plaza de la Basílica? Vamos por las calles entregando un tratado y hablando de Cristo con aquel que lo permita. Les dejo un reto, pero los voy a comprometer. Sea que digan que sí, que digan que no o que no digan nada, ya quedan comprometidos. Pastor, ¿como cuántos tratados tenés ahí arriba? No menos de 400 tratados. Muy bien. ¿A qué hora nos vemos el sábado aquí? Usted y yo. ¿A qué hora nos vemos? Estoy hablando en serio. Gerardo, a la 1. Muy bien, yo voy a estar aquí a la 1, Gerardo. ¿Ok? Con usted. ¿A qué hora nos vemos? A la 1. Muy bien, mi hermano. Noemi, a la 1. Pastor, Teresa, a la 1. ¿Quién más? ¿Quién más quiere salir de su comodidad? Gisela, a la 1. Yo la traigo. ¿Quién más? Noemi, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más sabe que hay un mundo allá perdido y quiere salir a repartir tratados? Hermanita, muy bien. Próximo sábado, 1 de la tarde, aquí. Llegamos, oramos y nos vamos. ¿Ok? ¿O tiene miedo? Porque yo tengo miedo. No es broma. ¿Usted cree que es fácil ir a predicar? No, fácil es hacer esto que estoy haciendo yo aquí. Esto es fácil, porque los conozco a todos. A uno les caigo más o menos, a otros me quieren mucho, pero los conozco a todos. Esto es fácil. Pero vamos a repartir tratados, salgamos, identifiquémonos como aquellos que salimos a predicar de Jesucristo. ¿O tiene miedo? Les dije que hoy iba a ser incómodo, ¿verdad? Bueno, pues ya los estoy incomodando. Sábado, 1 de la tarde. Los que dieron sus nombres, aquí los espero. Yo voy a estar. Los que no dieron sus nombres, aquí los espero. Yo voy a estar. Pero ¿sabe una cosa? Usted no se está comprometiendo conmigo. Y si no se compromete, no me está dando la espalda a mí. Se está comprometiendo con Cristo. Se está comprometiendo en obedecer su mandato. ¿Ama usted a Dios? Demuéstrelo. Comprométase con Cristo, no conmigo. Yo podría no estar vivo el sábado. Igual lo espero aquí a la 1. ¿De acuerdo? Que Dios lo bendiga, hermanos. Pastor.